Vamos a empezar directamente. Como ya dijo Alba, estamos trabajando en el laboratorio con esta técnica que es el ADN ambiental, que es una técnica que en los últimos años ha crecido mucho y se establece como una de las más utilizadas para estudiar diferentes cosas que os voy a contar ahora a lo largo de la presentación. Y bueno, como un primer paso, a ver si entendemos lo que es el ADN ambiental así en términos generales. Se trata del material genético que encontramos en muestras como agua, sedimentos, en el suelo o incluso en el aire. Y este material genético lo estudiamos con diferentes técnicas que veremos. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, identificar los organismos y las especies que hay en el medio que vamos a estudiar. Entonces esto puede ser interesante desde muchos puntos de vista. En nuestro caso, la mayoría de ellos que vamos a hacer es para detectar especies o bien vulnerables, o bien invasoras, o indicadoras de algo, de calidad del ambiente, etc. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, una vez tengamos las muestras que vamos a coger de ADN ambiental, las extraeremos ese ADN y vamos a tener distintas fases con mezcla de ADNs de todos los individuos que hay en ese ambiente, en el agua del río, en el agua del mar, en nuestro caso es en el agua del río. Y esos ADNs los vamos a seleccionar para detectar las especies que nos interesan. Entonces, por ejemplo, queremos detectar salmón, pues ¿qué hacemos? Vamos a diseñar unos marcadores específicos que se pegan en nuestra secuencia de ADN, como veis aquí en este dibujo, y crean millones de copias de ADN de la especie que nos interesa para que podamos visualizarla. Aquí está la visualización. Este es un esquema que, como veis, está muy nítido y muy bien explicado, y al lado tenéis, bueno, se vería, este sería el ADN, las millones de copias se ven así, como una banda, y esto marca el tamaño que tiene esa banda, porque claro, no vamos a ver el ADN de todo el genoma, vamos a ver solo un cachito, el cachito que nos interesa, ¿vale? No fui yo. Vale, pues para que tengáis un poco de contexto voy a poneros algunos ejemplos de lo que hicimos en el grupo de investigación, de cómo utilizamos este ADN ambiental para distintos objetivos. El primero es algo muy reciente que hicimos, está publicado de este año, con la anguila europea. Es una especie que está en peligro crítico y es interesante su estudio. Además, el ADN ambiental nos da muchas ventajas a la hora de detectar esta especie, porque al ser una técnica que nos requiere de coger tejido de los individuos, de tener los individuos físicamente, pues estas poblaciones que tienen una densidad muy baja, que hay muy pocos individuos, son más fáciles de detectar. Además de que es una técnica muy sensible y entonces en esta tarea nos ayuda mucho. Otro ejemplo fue lo que hicimos durante mi tesis, con la calidad del agua, que fue determinada mediante el estudio de especies de algas de río, de diatomeas. Diferentes algas con tolerancias distintas a la calidad del agua fueron detectadas y se determinó en dos ríos, uno aquí, el Nalón, que lo conoceréis todos, y otro fue el Guadalhorce, que está en Andalucía, en la zona de Málaga. Y estaba todo ligado en torno a los embalses para ver el efecto que estos tenían sobre la calidad del agua. Y otro de los ejemplos es aquí en el Parque Natural de Redes, que también resulta muy interesante utilizar esta técnica poco invasiva, ya que al ser un espacio protegido pues evita causar daño a los organismos que están en los ríos y en las zonas de interés de estudio. Nuevamente los embalses fueron el objetivo de estudio, ya que estábamos viendo cómo afectaba su presencia a las distintas características del río. Aquí lo que hicimos fue detectar especies que no son nativas, como por ejemplo la trucha arcoíris o el piscardo, de peces. Y nada, estos fueron los resultados de la tesis y es otra de las aplicaciones que tenemos con el ADN ambiental. Vale. Ahora que ya tenemos un poco de contexto, en nuestro caso, cuando nosotros vayamos a tomar las muestras del río, ¿qué esperamos? Bueno, pues vamos a coger las muestras de agua y filtrarlas, y las especies de interés serán las nativas, entre otras los salmónidos, la trucha y el salmón atlántico. La trucha es la especie predominante aquí en los ríos, y la anguila, también en peligro, como ya os expliqué antes.
Y luego, por otra parte, también nos pueden interesar especies que están o invadiendo los ríos o que no son nativas de aquí, aunque no hayan resultado invasoras. Os puse ahí dos ejemplos para que tengáis un poco de... para que sepáis a qué ateneros, pero bueno, pueden ser otras. El cangrejo americano y el caracol del cieno, que ahí se ven bastante mal, pero es un caracolillo que es como una uña. Y estas especies invasoras pues las podemos encontrar aquí en los ríos. Vale, una vez conocemos un poco lo que es el ADN ambiental, ahora es el turno de todos nosotros de llevar a cabo el protocolo entero para llegar a tener nuestro ADN de nuestra muestra de interés y poder así detectar a las especies que queremos. Para esto se realiza un protocolo que vamos a ir viendo paso a paso. Y la idea aquí es que yo ya deje de hablar y nos pongamos todos manos a la obra para que podáis ver el proceso en sí, tocar las cosas, incluso hacer algo con las pipetas, pipetear, y así pues quede más interiorizado en qué consiste todo el protocolo. Voy a haceros un resumen, pero luego vamos a ir paso por paso. Esta foto es Ana filtrando agua del río, que como ya habréis visto con los microplásticos, aquí vamos a seguir un proceso igual con las cafeteras de presión. Y lo primero es filtrar el volumen de agua. Después tenemos que extraer el ADN de esos filtros. En vez de tener los microplásticos, en este caso tendríamos ADN y es lo que nos interesaría. Y por último vamos a hacer la técnica de la PCR, que conoceréis todos gracias a nuestra reciente pandemia, y la utilización de la biomeme, que a los que no conozcáis os la presentaremos para que veáis cómo funciona. Bueno, la zona donde vais a colocar el filtro es la misma, porque la cafetera es igual, pero en el caso del ADN necesitamos que el tamaño del poro del filtro sea más pequeño, porque los microplásticos se quedarán contenidos en su mayoría, pero el ADN va desde unas pocas micras y entonces el tamaño de poro que vamos a utilizar es de 0,2 micras. Sí. Y nada, el resto del proceso es igual. En este caso es importante, además de para protegeros a vosotros de lo que pueda haber en el agua del río, para proteger la muestra de vuestro ADN, utilizar los guantes, ¿vale?, para tomar la muestra. Entonces también les vendrá un juego de guantes, o bueno, miramos a ver cómo se pueden hacer para que sean reutilizables quizás. Nada, aquí va el filtro, ya no sé si lo conocerás ya, va a rosca. Sí, sí, hay que desenroscar la zona de abajo de la cafetera para colocar el filtro. ¿Hay que cogerlo con unas pinzas o mejor? Igual ahora, de manera práctica sí. En el río, si no, por cualquier razón no lleváis pinzas, podéis cogerlo con la mano, mientras os lavéis la mano de un filtro a otro. A ver si tú sabes usarlas mejor que yo. Ahí. Es que es de las que... Es que cuando aprietas se abren. Eso es. No, tienes que apretar. Mira, ahí cuando aprietas. Eso es. Es al revés que lo que pensaríamos. Bueno, nuestras pinzas, las del kit del voluntariado van a ser normales. Son esas. Eva, son esas. ¿Son estas? Sí. Y son muy normales. Son las pinzas al revés. Fue lo que encontré así más rápido, asequible. Gíralo bien, para que quede bien apretado. Nos aseguramos de que está bien encajado, ¿vale? Y luego la cafetera viene con este embudo. No, va debajo. Está grabando Raquel, así que la ha grabado. Muy bien. Si no, Raquel, habrá que hacerle un vídeo para El embudo no os haría falta, porque a nosotros no nos interesa el agua, nos va a interesar el ADN que se va a quedar adherido al filtro y el agua la desechamos. Pero ahora, como no tenemos dónde tirar el agua y no mojarnos, pues vamos a utilizar una botella como manera de recolectarla, para que no quede toda por el suelo. Entonces la meteríamos ahí, y aquí tienes tu botella de agua que acabas de coger del río. Es que si vamos al río por ello ya no... Lo hicimos el otro día, ¿no? Lo hicimos el otro día, fuimos al río y Perfecto. cogimos el agua el otro día.
El proceso es el mismo, lo único que cambia es el filtro. Es un filtro diferente. Ya, no la llenes del todo, que si no luego... Bueno, todo esto va a estar estandarizado, os vamos a decir los volúmenes que vais a tener que filtrar, etcétera. Sujétala por abajo también. Claro, porque daros cuenta que el tamaño del otro día, ¿cuál era, Ana? Que no me Y ahora hacer brazo. El poro. No, el poro. El poro son 20. A ver, esos que se está saliendo por aquí. Espera, a ver. O sea, 100 veces menos, ¿no? Sí. Ahora parece que ya coló, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caracol ese invasor? Caracol del cieno se llama. Hasta el fondo. Hasta atrás, hasta atrás. Vale, entonces esto es la primera vez y dependiendo del volumen que vamos a filtrar, vamos a repetirlo en varias ocasiones. Cuando acabemos de filtrar todo el agua, para quitarle los restos que puedan quedar, lo que hacemos es filtrar solo aire. Entonces, nada, no echas nada de agua y pasas el aire que quede. Y así se seca un poco el exceso de agua. Perfecto. Ya estaría. Entonces ahora tendrías que quitarle la parte de abajo, el embudo. Cosa que aquí te metimos que la goma del... Acércame el papel, porfa. Lo que yo les dije es que no bajasen el embudo hasta el fondo porque va a tocar el papel. Porque toca el filtro. Sí. Sí, se pegaba, pero aquí... Desenroscamos. Tendríamos el ADN en nuestro filtro. Cógeme unos tubos de esos, que será como los que tengáis vosotros. Está cerrado. Si tienes que romperla como si fuese el queso rallado. Cocina, queso rallado. Y bueno, esta agua que acabas de filtrar pasó muy fácil porque es agua que no contiene nada. Pero el agua del río que tiene más cosas, pues... Ahora eso hay que meterlo ahí. Eso es. No te hay que enroscarlo, ¿no? Enrolla sobre la pinza con el ADN hacia adentro. Bueno, esto es que cogiste más de un filtro, no pasa nada. Eso es. Entonces, todo lo que pasó por el filtro, que estará probablemente de otro color, así más marroncito, queda hacia adentro y luego eso estaría empapado de etanol. Y ya tenemos nuestro filtro con su ADN. Muy bien. Gran trabajo. Bueno. Jabón, básicamente. Agitación con bolitas muy pequeñas para que entren en los poros que son pequeños del filtro y por esa fricción vaya sacando el ADN o las posibles células que se hayan quedado ahí atrapadas. Eso ya estaría en el laboratorio, ¿vale? Pinzas. O sea que tendríamos ya una infraestructura más cómoda. Con nuestras, pues a lo mejor los juegos de pinzas, todo más... Pasarlo de esperamos, aquí a más aquí. cómodo. Eso es. Tal cual está así cerrado, lo pasas ahí. Sujeto. Pero eso es para septiembre, o sea que tranquilidad. Bueno, esperemos que más acciones. Intenta cogerlo junto, para que no se te abra. Este es uno de los pasos más difíciles de la extracción. Claro, bueno, no pasa, ¿sabes qué te voy a dar? Te voy a dar otra pinza. Entonces, ahora que ya tenemos nuestro filtro ahí, tendrá restos de etanol, lo podemos dejar abierto un rato porque el etanol se evapora con mucha facilidad, sobre todo si es absoluto, para que seque lo máximo posible y echar el primer reactivo, que es en esa hoja que te viene ahí. No lo vamos a hacer, porque es un protocolo muy largo, pero para que veáis un poco lo que contiene y la función de cada uno, pues pasamos un poco por encima. Hicimos con las jeringas, ¿os acordáis? Los que estuvisteis con la COVID, pero aquí iríamos pipeteando con Claro. las pipetas, que también las usasteis, algunos. Entonces nada, aquí tienes todos los buffers, pipeteamos el primero y así... Vale. Aquí tendríamos las puntas y este que es el es el PW1, es el que hablaba Alba, que era como el Fairy. Entonces pipetearíamos 1 mililitro de ese buffer en nuestra muestra, se empaparía el filtro y es el medio en el que va a producirse la agitación. Aquí están las puntas, es que yo tiendo a hacerlo yo. Vienen cerradas porque vienen estériles, las puntas, ¿vale? Podríamos trabajar también, de hecho, es como trabajamos en el laboratorio con puntas no estériles.
rellenamos las cajitas a mano porque es mucho más barato y luego las autoclavamos. Las metemos en una olla a presión muy grande para esterilizarlas, ¿vale? Pero bueno, queda mejor esto. Entonces la pipeta con la que lo tienes que coger es la de 1000, que es esta. Ya os enseñaremos en el caso de Nada, le giras. vinierais a enseñar a Giras las aquí pipetas, hasta que te ponga un 1 ahí y el resto ceros. volúmenes. Cogerías una punta con la pipeta. Una punta aquí. Eso es. Ayudarle a coger la pipeta como normalmente hacemos. ¿Sí? Pones este dedo aquí, así, Y el empiezas a pulgar este en dedo. el émbolo. Ya te va a dejar después. Ahora no lo necesitas. Ahora clava bien la punta, sin miedo. Si el rack, si la caja funciona bien, ya está. ¿Vale? Luego ya verás para sacarla. Y es el 1, es este, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a hacer una prueba, ¿eh? Tampoco... Ahora abrirías aquí. Tendrías que coger, tendremos bastante. Igual no hay 1 mililitro Que ahí. son restos para no usar un... Para estirar, aprietas Ahora, arriba, antes de meter la punta, aprietas, date cuenta, aprieta, mira, aprietas, aprieta. sale el aire. Tienes un tope, dale otro poquito y tienes otro tope, ¿vale? Para coger tienes que coger con el primer tope. Vale. El segundo tope es de expulsión, es decir, es el que te empuja el resto que te pueda quedar en la punta de la pipeta, ¿vale? Entonces, aprietas hasta el primer tope, introduces la punta en el vaso y ahora sueltas despacio. ¿Vale? Sacas la punta y si te das cuenta tienes todo el volumen. Y sí hay 1 mililitro. Sí, algo así. Y ahora tienes que añadir ese volumen en este tubo. Ten cuidado porque tienes el filtro muy arriba. Entonces, Mete un poquitín la mete punta. y vete soltando despacín. ¿Ves cómo va cayendo? Y ahora cuando llegues te das cuenta que muchas veces queda un poquito. Le das al segundo tope y lo que te hace es expulsarlo todo. Y ya está. Ahora tirarías la punta, que es presionando en este de aquí, en una papelera. Y cerrarías el tubo. Si os das cuenta, esto es muy cómodo porque cada líquido se toca solo con una punta, es decir, no mezclamos líquido nunca. El líquido no entra jamás en la pipeta, no debe Y ahora agitar. Quita. Por eso lo de despacín, porque si soltamos muy rápido el lento, si vamos ¿Mucho a- tiempo agitando? Claro, es como... Cuanto más agites, más roto va a estar y mejor. lo vamos a hacer Hasta en que el rompa el laboratorio, brazo. lo hacemos con una maquinita que se llama Vortex, es un agitador que tiene unos Eso es. adaptadores y entonces claro, tiene que estar ahí a mano. Y son, no sé si son 10 o 15 minutos, ¿no? No, son 5, son 5. Son 5, pero a esa velocidad igual Bueno, sí, para la próxima Muy rápido, muy lento. muy lento. Porque lo que hace la máquina, eso es, ahí. Muy bien, muy bien. Y luego entre la filtración, que tenéis que hacerla así, y la agitación, tendréis un brazo como Rafa Nadal. Uno sí y otro no. Hay que ir variando. Venga, jefe, aquí. Bueno, yo creo que Sí, ya, bueno, no lo vamos a tener aquí. no queremos lesionar al voluntariado en la primera sesión. Vale, ahora, si os dais cuenta, ahí tendríamos la agitación de nuestro popurrí de cosas que había en el filtro con un detergente, más o menos, ¿vale? Y ahora empieza el proceso real de extracción, ¿vale? Los primeros pasos va a ser también una ayuda de lisis un poco química, para si quedas alguna célula todavía resistente al meneo que le hemos dado que se acabe de romper. Y a continuación lo que haremos es ir pasándolo por ese tubo que tiene José Carlos en la mano, que tiene una membranita, ¿vale? Otro Esa filtro. membranita es el símil de la membranita que teníamos en la jeringa de la COVID, ¿vale? El ADN y todos los restos van a ir pasando a través de esa columna y lo que vamos a ir haciendo es limpiar el ADN para que al final, el último paso, nos quedaremos con esa columna, con esa membranita que tendría el ADN fijado, se llama el ADN embebido en esa columnita, y le pasaremos agua. Le pasamos agua y al final tendríamos nuestro ADN solubilizado en el agua al final, ¿vale? Podemos hacer el primer paso si queréis Para que veáis la columna. Hay que se echar el agua aquí.
es con una pipeta, siempre, cogemos, no sabemos el volumen exacto que vamos a tener aquí, porque además del mililitro que echamos están todos los restos de las células, etcétera, y el filtro siempre absorbe algo. Entonces ponemos la pipeta en un volumen un poco alto, pero tampoco mucho. Creo que en esa columna solo caben 650 microlitros. Y el mismo proceso con la pipeta. Coges así, eso es. Ahora no necesitas apoyar, pero luego las puntas son las mismas. Dice, esperamos recuperar entre 600 y 650 Eso microlitros. es. ¿Vale? Hemos Sí, tampoco hace aprendido falta que te... microlitros es un mililitro, ¿vale? En el laboratorio tendremos las gradillas para apoyar los tubos, todo. Ahora mira a ver dónde tienes el líquido. Cógelo tú, lo ves ahí, ¿no? Tienes que meter la punta hasta ahí para poder cogerlo. Primero aprietas el émbolo, fuera, ahí, hasta el primero. Ahí. Ahí no, Ahí. Y ahora ¿Ahora subes? cuando vas subiendo y vas viendo cómo te va cogiendo el volumen. Ahora la puedes sacar. Sí, sí, mira, ahí está. Un poco de burbujas porque era jabón, si os acordáis. Y ahora Ahora lo echas allí. al otro tubo. Eso es. Es todo despacio, ¿no? Sí, y sin tocar la membrana, porque si no la podemos pinchar y entonces el ADN baja y ya no lo limpiamos ni hacemos nada. Eso es. La membrana es una especie de atrapamoscas. Va pillando las moléculas de ADN. Ya está. Tiramos la punta aquí, ¿Y eso cómo era lo de la...? apretando ahí, en ese. apretando. Eso es. Uy, Estaba un poco dura porque las... Puede pasar eso, no puede pasar. Y ya está. Ahora tendríamos un paso de centrifugación como en una lavadora a mucha velocidad para que el líquido Para que pase. Daros cuenta que ahora, no sé si lo veis, bueno, vosotros sí lo veis, ¿eh? Lo podéis pasar, Tendríamos el líquido está arriba, tendría que pasar abajo. Claro. son dos tubos realmente. Un tubo está aquí, con la membranita, y lo que queremos es que pase a través de la membrana y se quede en este tubo, ¿vale? Cuando hacíamos la extracción de la COVID, trabajábamos con unas jeringas. Al final lo que hacíamos era darle presión para que pasara a través de la membrana, ¿vale? Ahora necesitamos una centrífuga. Necesitamos algo, la fuerza centrífuga, vamos a meterle con una maquinita, lo que hace es darle fuerza para que pase ese volumen a través de la membrana, ¿vale? Y lo que vamos a ir haciendo es lavados y trabajos sucesivos a través de esta membrana para que en el paso final tengamos el ADN limpito, lo más limpio posible, pegado a la membrana, añadimos el agua, centrifugamos y en ese tubo final tendríamos nuestro ADN en el agua. Y sería con el que luego haríamos el proceso. Vale, más o menos lo mismo. Mezclar diferentes reactivos en tubos pequeños que nos caben en el termociclador, luego lo pasamos y por los que no lo conocen que lo vean. Los que necesitamos mezclados y añadimos nuestro ADN que acabamos de extraer, metemos los tubitos aquí en este termociclador. Esto que queda más bajo. Entonces, metemos los tubinos en el termociclador. Seleccionamos el programa que lo que va a hacer es decirle a la máquina qué ciclos tiene que hacer, a qué temperatura y cuántas veces. Y nada, se cierra, se enciende y se puede dejar funcionando. Acaba el termociclador y tendríamos eso. Luego, bueno, si queréis pasaroslo ahora para ir viéndolo. Uy, vale. ¿Y ahora qué? Que sea de diferentes colores. Diferentes colores. Esto es el marcador de tamaño. Vale. Que vamos a cargar también ahora. Os hago un resumen muy rápido. Muy rápido. Ellos ahora van a cargar el gel que se llama. Van a añadir el producto de PCR en un gel que está aquí. Luego os acercáis y lo veis, ¿vale? ¿Qué es ese gel? Ese gel es agua y sales minerales y agarosa. ¿Qué es la agarosa? Agar-agar, de las algas, ¿vale? Lo que hacemos con eso, luego lo veis, es una matriz de agarosa, un gel, pero un gel duro, ¿vale? Con unos agujeritos, pocillos se llaman, en los que vamos a echar nuestro producto de PCR, ¿vale? Porque ¿qué queremos? Queremos ver la banda
esa bandita que os enseñó Sara antes en la presentación, ¿vale? ¿Y cómo vamos a ver esa bandita? Porque en el tubo, ¿a que aquí no veis ninguna bandita? Bueno, no veis nada, de hecho. Pero aquí hay un tubo con un líquido verde, ¿vale? Un líquido verde, vale. Entonces, a ver si lo puedo hacer resumido y que lo medio entendáis. Vamos a añadir el producto de PCR en el gel de agarosa. ¿Para qué? Para que nuestro ADN corra a través del gel de agarosa y podamos ver o no esa bandita que os enseñó Sara antes, ¿vale? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Alfredo y Noé van a cargar el gel y lo vamos a poner en una fuente de alimentación con corriente. ¿Por qué? Porque el ADN, además de ser soluble en agua, tiene carga y va a correr hacia el polo positivo. Sí, ¿verdad? Siempre lo digo. Tiene carga negativa y va a correr hacia el polo positivo, ¿vale? Y va a correr dependiendo del tamaño que tenga ese ADN, ¿vale? Cuanto más pequeño, más lejos va a llegar, más hacia el polo positivo va a ir, ¿vale? Y cuanto más grande, más arriba se va a quedar. Por eso podemos ver bandas de distinto tamaño. ¿Esa carrera es la banda? Esta carrera es la banda, ¿vale? Es un poco complejo, estoy intentando resumirlo mucho y a lo mejor os abro más dudas que os aclaro, pero para que tengáis una visión de lo que estamos haciendo, ¿vale? Lo vamos a añadir ahí, le vamos a poner la carga y el ADN va a correr por dentro de ese gel de agarosa, ¿vale? Y el color realmente es lo que se llama el tampón de carga, el buffer de carga. Le damos peso, realmente son azúcares, le damos peso para que el ADN baje, se quede en el fondo del pocillo, porque si no, al ser soluble en agua, se podría quedar por ahí solubilizado. Le damos peso y lo que hacemos es que pase a través de la agarosa. Necesitamos que entre en la matriz, ¿vale? Para ponerle digamos, un tropiezo y que vaya corriendo dependiendo del tamaño que tiene. Es esto que veis aquí, pero está líquido porque no lleva lagar, no solidificó. Entonces nada, lo echamos. Tiene que cubrir el gel entero para que pase bien la corriente. No sé si me pase un poco. Y ahí es donde vais a cargarlo. Y ahí no sería agradable meter un... Entonces ahora vamos a poner el contenido de nuestra PCR ahí y tenemos la E. coli, bueno, el fragmento de ADN de la E. coli que hicimos en la PCR, un control negativo y un marcador de tamaños. Entonces yo voy a cargar el control negativo para que veáis cómo se hace, vosotros cargáis el marcador de tamaños y luego ponemos la muestra, ¿vale? Pero como es un poco delicado, así la muestra la vemos seguro. Como visteis el tubito, estamos trabajando con volúmenes mucho más pequeños en este caso. Entonces yo creo que lo voy a cargar todo. Son 10 microlitros. Pero el aparato sí que lleva positivo y negativo en el agua. Sí, está, luego acércate y lo ves. ¿Te refieres a las muestras? No, a donde el aparato Sí, lleva los electrodos positivo y negativo. De hecho, tienes que fijarte para qué zona está el positivo y el negativo, porque si lo cargas al revés, se te sale del gel. Acércate, sí. ¿Podéis acercaros ahí a mirar? Sí, venid, ir pasando. Entonces aquí pone un más y aquí un menos. Entonces tú tienes que poner tus muestras ahí, como ves, están al límite. Sí. Y entonces si tú las cargas aquí y no te das cuenta y lo pones al revés, va a ir hacia el otro polo, se te va a salir de ahí. Porque va al revés, ¿por qué pasas? Claro, tiende a ir siempre al positivo. Claro, porque está cargado negativamente el ADN. Es como un imán. Sí, es como un imán. Exacto. Solo que, bueno, son cargas eléctricas. Natural. Sin necesidad de... Bueno, chupado, vale. Estas puntas son más chiquititas, ¿eh? Hasta llegar a hacer el florito. Podéis hacer así. Y así ya os aseguráis de que está. Claro. Bueno, el florito. Sí, hombre, muestrecitos. Yo entiendo la mejor a ella, no es por nada. Vamos a contratarla para dar los talleres a Hermes. Sí, hicimos el alcohol, el otro. Podemos llevar a la frase que es Mucho mejor. Bueno, eso... Y ahora,
tenéis que con la punta acertar en el pocillo, pero se ve bastante bien. ¿Veis bien los agujeros? No. ¿Cómo que no? Sí, mira, esto. Poníamos debajo. No, sí, ya está negro, está Eso, negro. vale. Se ven perfectamente. Entonces tenéis que acercar un poco la puntita ahí. Bueno, la voy a cargar yo en el tercero. Venga, vale. Y cuando veáis que la puntita está dentro, empezáis a presionar la pipeta. Poco a poco. ¿Ahí veis que está entrando? Sí. Porque si no, se vería todo por fuera. Y el color es para facilitar. Si se os sale. Vale. Pues nada, podéis estar aquí hasta el final. Vale. Después, antes de soltar el émbolo, hay que sacarlo de aquí. Porque si no, si lo sueltas estando dentro, te lo vuelves a llevar. ¿Vale? Y acércame esa que estamos usando de papelera. No, Y hay que intentar no pinchar el gel. Porque si pinchamos el gel, va hacia abajo. va para abajo, no va por dentro. A ver, ahora ¿te acuerdas cómo coger la pipeta? Mira, es así, esto, aquí. Ahí. Eso es. Y entonces tienes que meter ahí la punta hasta abajo. Primero presiona. Ahora metes la punta y ahora subes el émbolo. Y ahora la sacas. ¿Ves que ya está cargado? Entonces, ahora, cuando esté la punta dentro del pocillo, lo que haces es empezar a soltar, ¿vale? Pero no antes. Si a mí me tiembla muchas veces el pulso, si te ayuda, te apoyas un poco así con la otra mano, una pipeta, la sujetas un poco por abajo y ya está. En el tercero pusiste tú, yo pongo en el cuarto. Venga, sí. Ahí no. Ahí, perfecto. Empieza a soltar. Eso es, sigue. Saca la punta sin soltar el émbolo. Perfecto. Éxito. Ahora la coges tú y cargas esta. Cojo la misma, ¿eh? Sí, no te aparezca el uno arriba. Hago este de trípode. Esta. No, yo pongo el brazo y luego Eso es. Y Entonces, lo fijo hacia abajo, ¿no? sí. Te falta, pero bueno. Sí, así no se te mueve. No, ya No, hacia arriba, espera, a ver. Sí, hacia arriba está bloqueado. No he notado nada. Es que te lo pone vale, aquí. que soy... No te preocupes, yo no me había visto tampoco. las de laboratorio ya no bloquean. No. Vale, entonces... La coges así, que te quede esto así para la mano. Esta pestañina, ahí. Entonces, presionas el émbolo antes de... cargo Es así. Esta. Presionas, metes la punta, lo sueltas y ahora lo tienes cargado. A la siguiente voy, ¿no? Sí. Ahora estás pinchando el gel, súbelo un poco. No, espera. Ahí está dentro, sí. Vale, Suelta. Ahí ves que entra. Estás pinchando ahora. vale, y ahora saco sin... Así. Perfecto, ya está. Ya sois unos expertos otros. Vale, ese es el negativo, ese es el positivo. Voy a poner aquí el positivo. Toma, tírame la toma. Y bueno, una vez tenemos esto cargado, hay que encender la corriente. Hay que ponerle esto para que funcione. Y luego veréis cómo lo utilizamos para la luz ultravioleta. Es que me queda un poco... Ahí conveniente no destapar y no meter los dedos, ¿vale? Aquí yo creo que se bloquea, ¿no? Se bloquea, sí, se bloquea. No, porque le quitas el... Mientras se hace la operación de ponerlo allí, está apagada. Eso es, para que no quede la corriente. Cuando empieza. Le pones esta tapa, la enciendes, aquí seleccionas el tiempo, vamos a poner 30 minutos, pero no los vamos a consumir. Ya. Y aquí el voltaje, y vamos a poner el máximo para que vaya lo más rápido posible. Claro. Le damos a Start. Y ahora está funcionando. Despeinado, como la luz de la... Ese es el ADN. Ese es el ADN. Eso es el ADN. Mira qué trocito.